Martín Epstein. Economía en Portate Bien. Señor Martín Epstein. Bueno, vamos a hablar un poco de economía, vamos a darle una lecturita más al tema presupuesto para entender cómo hay una cuestión importante acá. Más allá de lo que estamos discutiendo, más allá de el gran tema de debate de las últimas horas, que fue cómo el gobierno dilapidó una oportunidad de salir con un gran triunfo y se llevó una derrota importante en el título 11. El presupuesto tiene una serie de problemas estructurales muy, muy fuertes, ¿sí? Algunos los decía Paulón cuando charlábamos recién. Tiene que ver con ajustes en partidas muy sensibles, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los ajustes en salud, en educación, en obra pública. A pesar de que el diputado creía que venía con mucha obra pública, no. Pobre Almirón. Pobre Almirón, se confundió de dictamen. Pero el presupuesto tiene un problema estructural, un problema, diría yo, de origen, que lo planteábamos acá cuando se conoció el primer borrador, que es que parte de un diagnóstico de un país que no existe. Y entonces a partir de ahí es muy difícil creer que el presupuesto tiene algún sentido práctico hacia adelante. Entonces traje 3 datos que son los conceptos o la mirada macro del presupuesto para entender cómo el presupuesto parte de una serie de falacias graves. Arranquemos con el crecimiento económico, ¿sí? El presupuesto parte de una idea que es que Argentina va a crecer de una manera extraordinaria, no solo este año, sino en los próximos 3 años, que es lo que se piensa siempre. Los presupuestos son plurianuales, ¿no? Uno proyecta qué va a pasar de acá a los próximos 3 años y luego ejecuta partidas o plantea partidas de gastos para ese tipo de escenario. Bueno, en principio, el gobierno arranca con un presupuesto que es que en este año, que está terminando en unos días, el crecimiento económico va a ser del 5,4%. Cosa que difícilmente vaya a ocurrir, primero, porque en el último informe de avance que vendría a ser el PBI del tercer trimestre, el crecimiento interanual es del 3,3%. Aún si tenés un muy buen cierre de año, un muy buen tercer trimestre. Ponele que se disparen todas las ventas en Navidad. Cosa que no, porque de hecho ya tenés para el último trimestre jugados. Yo los veo a ustedes muy negativos. Sí. Yo veo los números del gobierno Sí. y me lleno de esperanza, los escucho a ustedes y me parece que no quieren acompañar a este proyecto de transformación, chicos. Claro, no. Bueno, octubre y noviembre ya dieron malos datos, con lo cual difícilmente vayamos a cerrar 5,4 como dice el gobierno, pero además Con datos cualquiera. prevé un crecimiento de 5 puntos para cada uno de los próximos 3 años. Sí. Es Para mí copiaron y pegaron. Sí, yo creo que es un poco, como dice ahí la placa, es un poco entusiasta, ¿no? Un poco optimista pensar que vas a tener 4 años continuados de crecimiento por encima del 5%, porque en realidad en nuestra historia democrática son muy pocos los ciclos en los cuales tuviste 4 años de crecimiento económico ininterrumpido. Entonces, en principio es como un poco optimista. Fantasioso, sos un poco fantasioso. Un poco vos, ¿no? fantasioso, un poco optimista. Claro, una vez que partís de este primer problema, después vas a tener que reajustar todas tus partidas y todos tus gastos en función de lo que la realidad te devuelva, que no va a ser un crecimiento del 5% sostenido durante tantos años. Segundo supuesto macro que plantea el presupuesto tiene que ver con inflación. La inflación, sabemos, es fundamental. ¿Por qué? Porque en la medida que vos mirás la inflación, podés calcular cuánto va a ser tu recaudación, cuánto va a ser el ajuste de partidas o el aumento de partidas en términos reales. Si yo planteo que la inflación va a ser anualizada del 20%, me alcanza con aumentar 20% todas las partidas para que no pierdan contra la inflación. Ahora, si en la realidad la inflación es del 30%, y yo aumenté solo el 20%, estoy licuando partidas porque asumí que iba a tener una inflación menor. Bueno, esto es lo que está haciendo el gobierno una vez más. Vemos en el gráfico la inflación hasta el mes de agosto, ¿sí? Con el periodo en el cual se presenta el presupuesto. Esto no lo cambiaron, ¿no? De lo que se aprobó ayer. Y una desviación. Se nota un cambio en la curvita. Bueno, la curvita de arriba es la continuidad de la inflación hasta el mes de noviembre inclusive, ¿sí? Que fue para arriba. Sí. 2.1, 2.3, 2.5. Y el último tramo para cerrar el mes de diciembre a partir del relevamiento de expectativas de mercado. El REM sugiere, difícil que ocurra, pero sugiere que la inflación va a bajar un cachito a 2,1. Bueno, ¿qué dice el presupuesto que se acaba de aprobar la media sanción ayer? Que en septiembre tuvimos 1% de inflación, que en octubre tuvimos 1% de inflación, que en noviembre tuvimos 1% de inflación y que lo mismo va a ocurrir en diciembre. Sí.
Entonces, Por ahí en un universo paralelo eso ocurrió. capaz que en un universo paralelo tuvimos una inflación de 1% en los últimos 3 meses y nos va a tocar tener una inflación de 1% el mes que viene. ¿Por qué esto, insisto, es importante? Porque a partir de este presupuesto que sabemos está pifiado, está haciendo las cuentas de cuánto va a haber que gastar o cuánto van a necesitar de partidas para el año que viene. Para sorpresa de nadie, todas las partidas se ajustan en función de este dato. Claro. Y entonces, todas las partidas que le interesa al gobierno desarmar, desfinanciar o licuar, utilizan este argumento para poder achicarse en términos reales para el año que viene. Tercer supuesto macro, si hablamos de crecimiento y hablamos de inflación, bueno, tipo de cambio, el dólar, cómo va a moverse el dólar en lo que queda del año y hacia el año que viene. Acá tenemos otra vez, curvita de color azul, muestra la variación del dólar en términos reales, ¿sí? Cómo se movió el dólar, cómo se comportó desde enero hasta, en principio, el último dato disponible, que es el del 5 de diciembre. A partir de ahí aparece otra vez universos paralelos, ¿no? Para arriba tenemos la expectativa del relevamiento de expectativa de mercado, que ubica el dólar para fin del año que viene en 1.720 pesos, mientras que el presupuesto plantea un dólar de 1.387 para diciembre del año que viene. Ay, bárbaro. Esto quiere decir, el dólar de acá a diciembre del año que viene va a bajar. ¿Sí? ¿Por qué no? Hay una cuestión Todo puede importante. pasar. Si eso ocurriese, Sí. si efectivamente la curvita roja se cumpliera, estaríamos en un escenario de contracción, de fortalecimiento del tipo de cambio de manera tan significativa que Argentina sería el país más caro del mundo. ¿Sí? Claro. ¿Vieron cuando se habla de atraso cambiario? Dice, che, tenemos un tipo de cambio que debería estar un poquito más arriba. Bueno, si nos vamos para el otro lado, iríamos probablemente al tipo de cambio histórico más atrasado de toda la serie. Con lo cual, partimos otra vez de un presupuesto macro absolutamente ridículo. Probablemente por esto haya que pensar que el presupuesto era una excusa para efectivamente remover algunas cuestiones que le jodían a este gobierno o tener su batallita simbólica de limpiar, por ejemplo, la ley de discapacidad o la ley de educación. Este presupuesto, más allá de que todos tienen sus variaciones, sus discrepancias con la realidad, no está pensado para que sea efectivamente real. Volviendo a Paula 11, pasó 2 pueblos. Que en Claro. general es difícil, está bien, es un dibujo, porque vos no podés predecir el futuro, las variables se van moviendo, aparecen imprevistos, qué sé Claro. yo. Siempre intentás un presupuesto que te sea beneficioso para todas las cosas que implica un presupuesto, pero este es un montón. Es un montón. Porque ya hoy nos damos cuenta que es ficticio, pero claro, ficticio mal. Mal. De hecho, en el caso del dólar en particular, el dato proyectado al año 2028, que es el último dato de esta serie trianual, ponía el tipo de cambio en 1.470 pesos, 78 pesos. Es el tipo de cambio de hoy. O sea, deberías Claro. congelar el tipo de cambio durante los próximos 3 años. Esto es convertibilidad. Claro. ¿Sí? Es la única forma en la cual podemos pensar en esa. Y tampoco, ¿por qué? Porque el tipo de cambio se te movería al ritmo de la devaluación de Estados Unidos, con lo cual tampoco te pasaría. Pero bueno, en principio digo... Me hace acordar a Lucas Liach. No sé, Sí, el más menos 10% más sí, menos 2. Más menos 2 en un 10%. Bueno, esto es esa estimación era más seria bárbara. que esto. Lo Era cual seria. nos 10% demuestra de inflación más menos 2. Que esa canchereada, lo mismo que la canchereada de ayer del gobierno, no garpa ser cancheritos. No. Evidentemente no garpa ser cancheritos. No. Y entonces ahora vamos a meternos un poco con lo que está pasando con los dólares. ¿Sí? De esto veníamos hablando en la última placa. Y tenemos datos de balance cambiario del Banco Central al mes de octubre. Recordemos, en el mes de octubre es el mes en el cual se dio ese periodo en el cual el gobierno permitió a las exportadoras adelantar. En realidad, en el mes de septiembre lo habían hecho. Y entonces tuvo un efecto en el mes de octubre. Primera cuestión importante, cuando comparamos septiembre contra octubre, tanto el saldo de bienes como la cuenta corriente, esto es el balance final de ingreso y salida de dólares, se fue para abajo intermensualmente. ¿Sí? Desde septiembre a octubre cayeron los dos. Hay una brecha enorme entre el saldo acumulado en la balanza de bienes, que da hoy 36.974 millones, contra los apenas 2.200 que da la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque se te están escapando los dólares. Si son más los dólares que entran que los que salen por la cuenta de bienes, sí, efectivamente, son más los dólares que entran que los que salen. Ahora, cuando vos mirás el saldo, decís, che, hay una diferencia de 34.000 millones de dólares entre lo que conseguiste de saldo favorable en los bienes respecto a la cuenta total. Bueno, vamos a mirar por qué está pasando esto. Segunda placa que tenemos para ver el tema del balance cambiario tiene que ver con la balanza turística. La vimos ya más de una vez. Seguimos en una situación
de rojo insostenible. Es por mi culpa. Claro. Discúlpenme. Igual creo que no, todavía no, porque esto es No a entré yo. octubre. Ah, claro. Esto es a octubre. No entré en mi Agarrate cuando venga Claro. diciembre. No entré en la estadística. Todavía no. No, agarrate cuando entre diciembre y agarrate enero. cuando entre enero y cuando entre febrero. Bueno, efectivamente es una dinámica, lo vemos, aparte es muy fácil de ver esta placa porque es continuada, no tiene variaciones más allá de las intensidades. Tenés saldo negativo en todo el periodo, ¿sí? De enero del 24 a octubre del 25. Lo que vemos en la curvita que se ve con los numeritos en los cuadraditos es el saldo, ¿sí? Arriba tenés cuántos dólares entraron y abajo tenemos cuántos dólares salieron por turismo emisivo primero, turismo receptivo primero, turismo emisivo después. Bueno, en todos los casos vemos una serie negativa, que obviamente en el periodo de estacionalidad del verano nuestro, bueno, empeora, ¿sí? Claro. Tuviste un saldo negativo en el mes de enero de 1.112 millones de dólares, de 941 millones en febrero. Bueno, algo similar pareciera encaminarse hacia los próximos meses, con una particularidad. Cuando vos comparás lo que pasó en los últimos meses del año pasado, y esto es octubre, noviembre y diciembre, el saldo era menos malo que el que tenemos hoy. Sí. ¿Sí? El peor dato de todo el año 2024 en términos de turismo lo tenemos en el mes de octubre con un saldo negativo de 691 millones. Cuando vas a octubre de este año, ya ese saldo te da negativo por 793 millones. Claro. A partir de un piso de deterioro de la balanza turística peor que el que tenías el año pasado. Con lo cual es altamente probable que este escenario, cuando, insisto, tengamos el dato de enero, febrero, marzo, que va a ser allá iniciado el segundo trimestre del año, nos va a dar un escenario bastante más preocupante. Acá es donde se te van parte de los dólares que te entran por el lado de los bienes. El que ya se corre la bola, ¿viste? Andate fuera. Claro. No, y además te agrego algo, porque el otro día un poco discutía con otros oyentes de otros lados. Ah, Pues me decía, De otra radio. la balanza turística no mueve nada. O sea, no, me decía en realidad que, porque yo decía, atención, que viene el Mundial. El Mundial es un montón Claro. de gente movilizándose sí. Sí. y el antecedente que tenemos de Qatar. eso es, no es Qatar, Mundial de es el clubes. Mundial de Mundial de Clubes. clubes, claro. Media Argentina bien estaba con allá. este gobierno, había la cantidad de guita que se fue, la cantidad de gente que se movilizó. Era impresionante. Eso sí que mueve. Me porfiaban, me decían que no. No. Sí que mueve mucha gente. Y el ejemplo es el Mundial de Clubes. Sí, efectivamente es un escenario muy, muy peligroso para el año que viene para el gobierno. Pero Tal cual. Va a ser una cuestión a ver cómo lo manejan. Decíamos entonces, se van dólares por turismo. ¿Por dónde más se van dólares? Se van dólares por formación de activos externos. ¿Qué quiere decir esto? Fuga. Gente que tiene guita en el sistema, dólares en el sistema, que decide sacarlos del sistema. No quiere decir necesariamente llevárselos a una guarida fiscal, a una cuenta fuera de Argentina. Vas al cajero y sacaste de $200 y lo guardaste en tu casa. Eso es formación de activos externos, es sacar dólares del sistema. Bueno, desde que se abrió el cepo, y esto es desde abril para acá, el cepo para individuos, todos los meses tuviste un saldo negativo, una salida continua, constante, no por goteo, sino por aluvión de dólares del sistema. ¿Qué va a pasar de acá al año que viene? Bueno, nada sugiere que esto vaya a mejorar, porque además de todo esto, a partir del mes de enero, a partir del 2 de enero, los privados, las multinacionales que quieran girar utilidades, lo van a poder hacer. Con lo cual, este saldo negativo, lejos de mejorar, va a terminar por empeorar. Última placa, y con esto cerramos. Habló Cristina hace unos días, ayer creo que salió con un tuit hablando de la cuestión de la inversión extranjera directa, ¿no? De un gobierno que dice que somos unos genios para atraer inversiones, te hablan de la inteligencia artificial, de los RIGIs y que no sé cuánto. Bueno, la inversión extranjera directa desde la asunción del gobierno de Milei para acá da negativa, ¿sí? Y sobre todo, y peor aún, cuando se abre el cepo, ¿sí? Cuando vemos ahí en el gráfico qué pasa en este año, bueno, el escenario es de una inversión extranjera directa negativa. Esto quiere decir son más los dólares de inversión que se van que los dólares de inversión que entran. Sí. Bueno, otra vez, no es por el lado de la desregulación y el cambio de esquema, es por la lógica de qué tipo de mercado le ofreces a los inversores para que vengan a invertir. Sí, de hecho ayer Máximo también lo decía en su alocución en el Congreso, cómo viene la inversión extranjera acá en la Argentina y cómo incluso hasta en época de pandemia tuviste inversión extranjera en la Argentina en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, no así, que es lo que vemos y lo que nos muestra siempre con el gobierno de Milei, que en vez de venir se van. Totalmente. Es De hecho, terrible. en la gráfica es clarísimo como todo el
2024 muestra más salida de inversión extranjera que ingreso, ¿sí? Salvo periodos muy cortitos en los cuales se ve una pequeña inversión muy chiquitita, en todos los demás ves salida constante. Así que esta es una de las grandes discusiones de este año y de hacia el año adelante, hacia el año que viene también. ¿Cómo hace el gobierno para revertir, si es que puede, un saldo negativo en la balanza cambiaria cuando son mucho más los dólares que te demandan que los dólares que podés generar? Excelente, muchísimas gracias Martín Epstein por este panorama. 5 minutos nos separan de las 11:30 de la mañana. Nos queda un rato más de Portate Bien aquí en FM RI hasta las 12 del mediodía. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly